¿Qué es el pensamiento? Nada de memoria, por favor, si ustedes conocen las diapositivas, sí. ¿Qué es el pensamiento? Estrada, ¿qué es el pensamiento? Me parece que es bastante luz para que estés con lentes de sol. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es el pensamiento? Estrada. Las ideas que pueden llegar a tener a una acción. No te escucho. Es lo que podemos llegar a... O sea, son como ideas que podemos tener acerca de algo. ¿Qué es la roca? ¿Qué es el descartador? ¿Qué es el pensamiento? ¿Nada? Ustedes son seres pensantes, productivos, superinteligentes, estudian medicina. ¿Qué es el pensamiento? Podría ser la capacidad de organizar o formar ideas, relacionarlas o formar en sí, organizar información. Organizar información, Estas ideas, es ideas. ¿Qué es el pensamiento, Augusto? El pensamiento es una capacidad que tienen los seres humanos, más que todo, de planificar, imaginar, realizar estas ideas o deseos que tienen. ¿Pero cómo se forma el pensamiento? Tal vez proviene de un deseo. Cuando hablamos de pensamiento, ojo por favor, porque todo el mundo se confunde y vemos a un paciente que escucha voces que está pensando, eso es un acento percepción, es diferente, ¿no? O me dicen está sintiendo. Cuando hablamos de afectividad, los sentimientos y las emociones son cosas diferentes, pero hay otro aspecto de las funciones psicológicas. ¿Pero qué es un pensamiento? ¿Cómo se forma un pensamiento? Alison, ¿cómo se forma un pensamiento? ¿Qué utilizamos para formar un pensamiento? ¿Qué utilizamos para formar un pensamiento, Fabio? Ideas, nociones, Sí, recuerdos. Ideas, ¿qué más? Conocimientos. Conceptos, ¿qué más? Recuerdos, ¿qué más? A ver, ideas, conceptos, recuerdos, símbolos, representaciones. ¿Qué más podemos utilizar para formar un pensamiento? Situaciones. ¿Ah? Situaciones. No, situaciones serían recuerdos, ¿no? Emociones. Las emociones, sí, también. Memoria. ¿Ah? La memoria. Sí, de la memoria están los recuerdos. Entonces, cuando nosotros juntamos, tenemos un repertorio de ideas, de recuerdos, de imágenes, de símbolos. Juntamos ese recuerdo, ese conjunto de representaciones para poder dar respuesta a un estímulo, ¿no es cierto? ¿Cómo será este estímulo? Este estímulo es externo, es que viene de afuera a través de sensaciones y percepciones, o es interno, ¿no? Responde a un recuerdo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué surge un pensamiento? Surge en respuesta a una necesidad de resolver un problema. Esa es pregunta del examen. ¿Cuándo surge un pensamiento? Cuando yo tengo la necesidad de resolver un problema. Es igual que si yo hiciera una tesis. Si tengo una tesis, tengo la necesidad de resolver un problema. Pero, ¿cómo resuelvo ese problema? Lo resuelvo en milisegundos. Ojo, no es que voy a hacer mi tesis como ustedes, en 20 días. La hipótesis 50 días, se pasan como un año haciendo su tesis. No, milisegundos, 150 a 250 milisegundos en el que se me presenta el problema y yo lo tengo que resolver. Les voy a poner un ejemplo.
Si yo acá hago una encuesta en este momento de qué cosa quieren hacer clases o quieren dormir, les estoy mandando un problema. Entonces la mayoría seguramente, en contra de su voluntad, para que yo me sienta bien, o digamos un poco calculadores, para decir, queremos hacer clases, ¿no? Y yo les puedo creer. Pero ya el problema se lanzó en su cerebro y ustedes tuvieron que elaborar una respuesta rápida. Si al revés les dijera, chicos, ¿qué tal si no hacemos clases? Hoy la clase por dictada y nos vemos la próxima semana. Igual ustedes van a tener un problema que van a tener que resolver rápido. Entonces tomarán decisiones, van a elegir alternativas y van a solucionar el problema. ¿Ya? Entonces todo el tiempo estamos hipotetizando y todo el tiempo estamos resolviendo problemas, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Entonces el pensamiento surge frente a una necesidad de tener que resolver un problema. ¿Ya? Entonces pregunta de examen, por favor. Ahí está la definición: flujo de ideas, imágenes, símbolos, asociaciones, recuerdos, todo lo que está en nuestro plano consciente y que se va a expresar a través de ¿qué? Del lenguaje. Eso también es pregunta de examen, porque ¿cuál es el vehículo del pensamiento? ¿Cómo expresamos lo que pensamos? A través del lenguaje. El lenguaje verbal o una acción práctica, el pensamiento práctico. ¡Ojo! Esa es pregunta de examen. No vayan a creer de que porque yo no hablo, no estoy comunicando. Hay diferentes tipos de lenguaje. ¿Cuáles son los lenguajes que conocemos? O verbal, escrito, ¿no? ¿Qué más? Gestual, el lenguaje gestual. Sí, y hay diferentes tipos de lenguaje. Entonces, el pensamiento es un acto dinámico que es integral, regulado por mecanismos cerebrales. ¿Qué eran los mecanismos cerebrales? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los mecanismos cerebrales? Las funciones psicológicas activas. Siempre, pregunta de examen va a surgir frente a la necesidad de querer resolver un problema. Entonces, cuando hablamos de estructura del pensamiento, por favor, eso también no está en las diapositivas, pero cuando evalúen a su paciente, ustedes tienen que evaluar estructura del pensamiento, pregunta de examen, curso del pensamiento y contenido del pensamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a ver a la estructura del pensamiento. ¿Qué es una estructura? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás con barrigo? Ustedes han ido, yo creo que ustedes han ido a la serenata ayer de San Jerónimo, ¿no? Y ahí están quitados como a la piedra, están solitas. Pero ayer también había los premios. Listo. Entonces, ¿qué es una estructura? Modelo. ¿Qué es una estructura? Un modelo de algo que vamos a estar pensando. ¿Qué? Va a ser un modelo para seguir. Este edificio es una estructura. Una estructura. Un conjunto de elementos que conforman un todo. Sí, es un conjunto de elementos que van a dar lugar a una forma, a una estructura. Entonces, un pensamiento tiene una estructura. Y en esa estructura del pensamiento, o sea, cuando digo que un pensamiento está estructurado, cuando hay un conjunto de ideas que van a hacer hilación, una idea con otra idea, para construir un concepto. Eso es un pensamiento que está estructurado. Un pensamiento que está estructurado tiene concepto, ojo, anoten, no está en las diapositivas, tiene juicio, tiene razonamiento. Tiene concepto, tiene juicio, tiene razonamiento. Un pensamiento estructurado es un pensamiento que es entendible, comprensible, coherente. Entonces, lo primero que yo voy a evaluar cuando veo a un paciente es, a ver, estructura del pensamiento. ¿El pensamiento está estructurado? ¿Sí o no? Sí. Es decir, ¿está organizado o está desorganizado?
Yo diré lo primero, de acuerdo a la estructura del pensamiento, este paciente tiene un pensamiento organizado o tiene un pensamiento desorganizado. Acuérdense de cualquiera de los pacientes que hemos visto, sobre todo los alcohólicos, ¿no es cierto? Que hemos visto varios pacientes, ellos agarran y empiezan a hablar, ¿cómo está? Bien. ¿Y cómo se siente bien? Siempre están bien. Sin embargo, dentro de lo que ellos expresan, ninguno de ellos empieza a hablar cosas raras o extrañas. Entonces es un pensamiento estructurado porque se puede comprender. Tiene un concepto, tiene un juicio y tiene un razonamiento, ¿ya? Esa estructuración del pensamiento tiene fases, esto es pregunta de examen. En la primera fase es cómo surge el pensamiento. El pensamiento surge frente a un problema que tengo que resolver. La segunda etapa es la investigación, las características del problema que yo voy a resolver. O sea, tengo el problema, en la siguiente fase tengo que investigar las características de lo que yo voy a resolver. La tercera etapa es de las alternativas que yo puedo elegir o de lo que he investigado sobre el problema, voy a seleccionar una de ellas. ¿Ya? Entonces la primera etapa es la necesidad de resolver un problema. La segunda etapa es investigación de las características del problema. La tercera etapa es seleccionar las alternativas posibles que tengo para resolver el problema. Están anotando nuestras líneas diapositivas. En la cuarta etapa, ahí sí ya viene el acto intelectual, el pensamiento por sí mismo. Por ejemplo, ahí voy a utilizar todo mi repertorio de ideas, de aprendizaje, de memoria que tengo para resolver un problema. Por ejemplo, un problema algebraico, ¿no? Entonces voy a utilizar todos mis instrumentos, todo lo que yo he aprendido, todas mis habilidades para resolver el problema. Ese es ya el acto intelectual. Una vez que he resuelto el problema, en la quinta etapa yo lanzo la solución. Esta es mi respuesta. Y la sexta etapa voy a comparar resultados. ¿No? Voy a comparar sabiendo que hice o no está bien a través de la discriminación. Todo eso pasa en menos de 200 milisegundos. Por eso les decía que aunque a nosotros nos parece bien complicado hacer una tesis, todo el tiempo estamos hipotetizando, ¿ya? Entonces, ya les dije que el lenguaje es el vehículo del pensamiento y hay diferentes tipos de lenguaje, así que eso también lo vamos a poder evaluar o ver cuando veamos, cuando revisemos el lenguaje. Segunda característica que vamos a evaluar el pensamiento, la velocidad. Entonces, para poder hablar sobre la velocidad del pensamiento, yo tengo que entender entre qué surge el problema en mi conciencia, en mi representación, y yo emito una palabra o emito un gesto, pasan esos 200 milisegundos, o sea que es rápido, ¿no? Pero para que ese pensamiento tenga esas características de ser comprensible, coherente, que tenga la capacidad de abstracción, entonces tiene que estar en una velocidad adecuada. Y a eso nosotros, cuando hablamos de velocidad del pensamiento, voy a hablar de pensamiento psíquico, cuando yo puedo comprender al paciente, lo entiendo lo que me quiere decir. Pero si el paciente, por ejemplo, empieza a hablar rápido una cosa por otra, se salta de un tema a otro, como cuando ustedes están chamullando en las exposiciones, ya está, siguiente, ¿no? No entiendo nada. Eso es un pensamiento un tanto ideofugal, taquipsíquico. Al revés, si por ejemplo el paciente está muy enlentecido por depresión y empieza a hablar despacito, entonces es un pensamiento bradypsíquico, ¿ya? Entonces, el pensamiento, la velocidad del pensamiento es, digamos, una velocidad adecuada, aceptable cuando yo no puedo comprender, cuando yo no puedo entender. Vamos a ver cuando veamos algunas patologías. El contenido. Ya estamos viendo dos características, esa es la tercera.
todo pensamiento tiene un contenido y el contenido se va a valorar en base al tipo de ideas. Ya sabemos que el pensamiento tiene ideas, conceptos, representaciones, pero esto también es pregunta de examen, ¿cómo se configuran las ideas? El conocimiento de mí misma y del mundo que nos rodea se basa o se construye a través de la vivencia de la realidad. Por ejemplo, yo voy a construir mi concepto de ustedes en base a mi experiencia, mi vivencia con ustedes. Yo estoy parada acá y a partir de eso se va a traducir un juicio de la realidad. Entonces yo estoy parada aquí, ustedes también, pero a mí ¿quién me garantiza que lo que yo estoy viendo aquí es real? ¿Nadie? O ustedes, ¿quién garantiza que lo que están viendo aquí sea real? Y que si la persona que está al lado de ustedes no es real. Entonces, eso es vivencia de la realidad, ¿no? Para muchos pacientes, para nosotros obviamente, estoy viviendo aquí, estoy experimentando, estoy tocando, estoy viendo, esto es real. Lo voy a traducir como juicio de la realidad. Entonces, es cierto. Pero imagínense un paciente que escuche voces. Para él es real que esté escuchando voces. Su vivencia de la realidad está desviada, no es adecuada. Por tanto, el juicio de la realidad es desviado. Ayer había un paciente que le han diagnosticado de cáncer de laringe terminal y me llamaron porque el paciente estaba muy agresivo, muy impulsivo. Entonces este paciente sabía, ¿no? Le habían dicho, señor, usted tiene cáncer terminal. Y el paciente se negó y dijo, no, yo no tengo nada, yo estoy bien, yo como bien, yo quiero irme. Yo no sé qué hago acá con un montón de médicos que son inútiles, me han tratado aquí un mes y no han hecho nada. Yo me voy, ¿no? Y quería irse el señor. ¿Este señor tendrá juicio de sí mismo? No, sí tiene, ¿sabe quién es? ¿Tiene juicio de enfermedad? No, sí tiene juicio de enfermedad, porque si no, ¿por qué querría irse? ¿Por qué quería matarse? Yo cuando le dije, ¿usted está bien? Sí. ¿Usted se quiere morir? Le dije de frente, sí. ¿Y qué? Me quiero morir, me quiero matar. Pues, ¿cuál es tu problema? Desafiante. ¿Tiene juicio de enfermedad? Sí tiene. Porque si no tuviera juicio de enfermedad, no se quisiera matar. ¿Tiene juicio de realidad? ¿Sí o no? Sí tiene. Porque sabe que se va a morir. Su cáncer es terminal, está escupiendo sangre. Entonces, miren chicos, a veces cuando uno va evaluando mentalmente a los pacientes surgen este tipo de problemas, ¿no? Sí había juicio, sí tiene juicio, porque si no, no quisiera matarse, ¿no? Si no tuviera juicio de enfermedad, estaría feliz esperando que lo atiendan, ¿no? Como muchos otros pacientes. Si no tuviera juicio de realidad, no se daría cuenta de que lo que le viene es grave y no quisiera atentar contra su vida, ¿no? Está con el pleno uso de sus facultades mentales, está consciente de lo que quería hacer. No pasa así con el paciente, como yo les he dicho, esquizofrénico, que está escuchando voces. Para él la realidad es que las voces existen y que el demonio le está diciendo. Ayer vi otra paciente también, eso fue en la tarde, que con trastorno de ideas delirantes, que decía que había un demonio que entraba todos los días por la ventana, y yo incluso le dije, ¿no será su esposo? No, mi esposo no es tan feo. Pero miren, entonces entraba el demonio por la ventana y la violaba. ¿Hay juicio de enfermedad? No, porque señora, eso no existe. No, sí existe. ¿Hay juicio de enfermedad? No, la de realidad tampoco, porque no es real pues que el demonio entre y la ve todas las noches, ¿no? Ya, ¿entendido? Pregunta de examen. Como yo les digo las preguntas y cuadritos de jala. Tipos de ideas. Miren, ideas concretas, todo lo que ingresa a través de los sentidos y que genera una imagen en la conciencia, como una representación. Una idea concreta es un cuadro, ustedes ven una figura bonita y se les va a grabar en la memoria, ¿ya? Ideas mágicas. Estas ideas mágicas son las que nos han permitido explicar muchos fenómenos de la naturaleza que no podían ser explicados a través de la ciencia, por ejemplo. Tiene que ver con lo cultural. Por ejemplo, ustedes han escuchado, y cuando vayan seguramente al campo,
van a escuchar mucho, yo escuchaba bastante y me sorprendía, es de que cada vez que granizaba en el campo, yo con ese en Perú, cada vez que granizaba decían, ah no, aquí alguien ha abortado. E iban a buscar a las chicas que habían abortado. Actualmente hay las chicas que vienen al menos de la Amazonía, aparecen embarazadas, ¿no? Y dicen, ¿de quién es el hijo? No, el macho me ha agarrado. ¿Cómo te agarró el macho? Que estaba cruzando el río o me quedé dormido en la pampa y me agarró. Es hijo del macho. Ahí eso, solo ustedes lo van a ver, es cultural. Entonces, es una explicación mágica de lo que puede ocurrir, ¿no? Ustedes han escuchado, hace 3 años creo que hubo una sequía y había un veranillo bien extenso, hacía mucha calor, y que se reunieron varias comunidades y dijeron vamos a hacer ofrendas para que venga la lluvia, ¿no? Pensamiento mágico. El pensamiento mágico también, pregunta de examen, se puede presentar en los niños y de acuerdo a los estudios en los pueblos primitivos y salvajes, porque hay pueblos, culturas que explican lo que ocurre en su comunidad a través de estas ideas de tipo mágico. ¿Ya? Estas ideas símbolo, miren, es como una imagen se va generalizando hasta que se hace cada vez más abstracta y se construye un símbolo, ¿no? Existen símbolos visuales y auditivos. Si yo les hago, ustedes qué van a entender, que se tienen que callar, ¿no es cierto? Si ven este símbolo, es no fumar. Entonces, estas son las ideas símbolos. Son imágenes que se han generalizado tanto, se han hecho abstractas y que se pueden entender de forma universal. O sea, cualquiera que vea estos símbolos va a entender qué significa. Hay visuales y auditivos. También es pregunta de examen. Las ideas abstractas. Para que tengan idea, después van a leer ustedes la diapositiva, yo les quiero explicar. Para que tengan idea de una idea abstracta, primero surge la palabra. Esa palabra va a generar una imagen, una representación en la conciencia. Y esa representación se va a generalizar, se va a cambiar, va a ser sustituida por la imagen objetiva. Por ejemplo, yo les digo amor, ¿y qué imaginan ustedes? Un corazón. Les digo tiempo, ¿y qué imaginan ustedes? Un reloj. Si les digo honestidad, ¿qué van a imaginar ustedes? No sé qué imaginan, ¿no? Honestidad. Si les digo infinito, ¿qué imaginan? El infinito, ¿no? Entonces la palabra y luego la representación en el plano de la conciencia, ¿ya? También va a ser aceptado universalmente, porque hay cosas, yo me puedo ir a la China y sé que un corazón representa el amor, sé que representa el infinito, ¿ya? Las ideas intuitivas. Estas ideas intuitivas son aceptadas como verdaderas, ¿no? Están basadas en creencias y no necesitan comprobación ni juicio. O sea, yo la acepto como una idea verdadera. Por ejemplo, han entendido la clase, cuando nadie responde, yo acepto sin comprobar, sin necesidad de comprobar que todos han entendido. O lo que están viendo, ¿no? Alternativas, esto puede ser, no puede ser, entonces sí, debe ser esto. Estoy intuyendo de que pueda ser esta la respuesta acertada. No necesita comprobación, ¿ya? Es lo que ustedes hacen cuando dan exámenes. Las creencias, las ideas de tipo creencia, esto tiene que ver también con lo cultural y con lo religioso. Esto es aceptado como una verdad absoluta en la que yo voy a depositar toda mi fe. ¿Ya? Por ejemplo, una cruz que representa a Jesús de Nazaret, que representa el cristianismo y que es parte de mi fe. Aquí tiene una representación de la Pachamama, o de la cosmovisión, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, algunas creencias que ustedes han escuchado, ¿saben quiénes son los altomisayos, no es cierto? Los yatis, los famosos curanderos andinos. Que si ellos son los altomisayos, es un grupo
reducido, personas que según ellos han recibido un rayo, ¿no? Los ha atravesado un rayo y desde entonces tienen la capacidad de curar. Pero imagínense que a alguien le caiga un rayo, o sea, mi concepto lo destruye, pues, ¿no? Ah, claro, si hace contacto tierra, de repente puede sobrevivir. Pero ese tipo de ideas, creencias, tienen que ver mucho con la fe. Las ideas sobrevaloradas también tienen que ver mucho con lo cultural, con lo religioso, ¿no? Por ejemplo, el plus que yo le voy a añadir a cierto tipo de personas. Por ejemplo, ya esta persona, aparte del tema religioso, es bondadosa, es cariñosa, pero también sabe leer las cartas, también puede predecir el futuro y se va adjudicando ciertas situaciones que giran alrededor y que lo voy a aceptar como una verdad absoluta. Tiene que ver mucho con lo cultural, porque por ejemplo, ustedes han escuchado la iglesia Maranata de los evangélicos, creo que son los que expulsan espíritus, ¿no? Entonces, a ver, vayan, porque yo he visto muchas veces así en grupo y, oh, Espíritu Santo, y ¡boom!, todos se van al suelo, ¿no? De verdad, suele pasar. Entonces, eso está atribuido a que el pastor, no sé quién, tiene pues cierto tipo de características que hace que funcione de manera masiva, ¿no? Entonces, yo le estoy dando esa credibilidad. No me voy a ir, siempre digo, cuando veamos personalidades, les voy a mostrar, por ejemplo, a todos los santos, no a todos, a una gran parte de los santos católicos. Ya les he hablado de Santa Rosa de Lima, ¿no? Yo las molesto a las enfermeras, que digo, claro, es que Santa Rosita era borde, se colgaba del cabello así para que no se duerma. Imagínense el castigo que se infligía, se cortaba, se daba de latigazos, hacía dietas, ¿no? Santa Catalina de Siena igual, y así, Juana de Arco era esquizofrénica, ¿no? Entonces, ¿qué? No, me sorprende. ¿Cómo que te sorprende? Santo Fabio, no era ya. Pero yo no puedo cuestionar, ahí están las supersticiones, ¿no? Entonces, nosotros vivimos con estas supersticiones. Por favor, a veces también me río, a veces también las hago, ¿no? Imagínense, no pases por debajo de la escalera, porque, ¿por qué? Te va a ir mal. Se me cruzó un gato negro, ¡ay, Dios mío, me va a ir mal! Se rompió un vidrio, yo no salgo de mi casa, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ahí tienen las ideas de tipo superstición. Pero si viene alguien con esas ideas, yo no voy a decir que es una loca, ¿no es cierto? No, esta está loca. No, tengo que ver lo cultural. Tengo que ver las características de cómo se presenta ese tipo de pensamientos. Chicos, pregunta de examen. Las ideas creencias, las ideas sobrevaloradas y las ideas supersticiosas son ideas difíciles de evaluar en su rango de normalidad o de significación psicopatológica. Porque viene un paciente con ciertas supersticiones, yo no puedo ver hasta que decir, calificar, evaluar, hasta que no vea el contexto de que si es normal o es patológico, ¿no? Por ejemplo, Mirta, la que mató a los gatos, sobre mi Mirta, hoy se ha vuelto famosísima. Entonces, ella mató al gato, pero también tenía ciertas supersticiones, ¿no? Entonces, pero todo lo que giraba alrededor de Mirta ya era patológico para las enfermeras. Y ahora, si ustedes la ven a Mirta está muy bien, está tranquila, está consciente, está orientada, sabe lo que quiere, me asusta un poco porque quiere estudiar medicina. ¿Cuántos de ustedes estarán igual? ¿No? Entonces, yo tengo que plantarme en el contexto del paciente para definir o determinar si eso es normal o es patológico, ¿ya? Y luego viene el control del pensamiento. Por favor, acá vamos a hacer un pare
para que lo puedan entender. Ya hemos visto la estructura del pensamiento. Ahí me tienen que decir si está estructurado o no, organizado o no organizado. Hemos visto la velocidad, me tienen que decir si es eupsíquico, tachopsíquico o prasopsíquico. Hemos visto el contenido del pensamiento de acuerdo al tipo de ideas, que lo vamos a ver después, algunos ejemplos, y el control del pensamiento. Entonces acá son dos conceptos, pregunta de examen, que ustedes tienen que saber qué cosa es una obsesión y qué cosa es un delirio. ¿Alguien tiene idea de qué es una obsesión? Los obsesionados, ¿dónde están? Levanten la mano. ¿Qué es una obsesión? Un gusto intenso. ¡Wow! Fabio, un gusto intenso. ¿Quién te gusta tan intensamente? Habla. No es un gusto. Un pensamiento, una obsesión es una idea, anote, intrusiva. Yo no la quiero, pero viene a mí de manera invasiva, intrusiva. Genera mucha ansiedad, demasiada ansiedad, una carga ansiosa terrible que me obliga a hacer algo para calmar esa ansiedad y que sobre todo yo la reconozco ilógica, como ilógica, que no tiene razón de ser. Esa es una obsesión. ¿Qué es un delirio? Un delirio es una idea apodíctica, totalmente irreductible, de la que yo estoy segura, convencida de que es real. Nadie me va a convencer de que es irreal. En la obsesión, por ejemplo, me invade la idea de que al abrir la puerta me voy a contaminar con una enfermedad. Y eso me genera tanta ansiedad, que tengo que ir y cerrarla todas las veces, o tengo que tocar algo para que yo no me calme y no me contamine. Eso es una obsesión. Un delirio es, por ejemplo, creer que todas las personas, que todos los hombres me persiguen. Eso es un delirio. ¿Ya? Eso es un delirio, porque no es así. Y estoy convencida de que es real. Nadie me va a convencer de lo contrario. ¿Entendido? Pero he entendido, la obsesión me va a generar una gran carga de ansiedad, mientras que el delirio me va a generar una gran carga de problemas, porque voy a pensar que todo el mundo me está persiguiendo, o puedo tener la idea delirante de que me quieren matar, entonces me voy a esconder porque pienso que me van a matar, estoy segura, convencida de que me van a matar. Pregunta del examen. Una pregunta. La esquizofrenia, ¿cuál sería su...? ¿Qué tipo de ideas? Ya. En la esquizofrenia las ideas son delirantes. Pues ya, ahorita vamos a ver qué tipos de ideas delirantes hay. Las ideas son delirantes. Aquí está lo que tenemos. Miguel Ángel tiene ideas delirantes. Tiene un delirio erotomaniaco. Miguel Ángel piensa que todas las chicas están enamoradas de él, ¿no? Es un delirio, pues, obviamente. Entonces, esto es lo que tienen que evaluar cuando vean a sus pacientes. La estructura del pensamiento, me van a decir si es organizado o desorganizado, el curso del pensamiento, y ahí vamos a ver la forma y la velocidad. Para algunos autores la forma tiene que ver con la estructura, para otros no, para que lo entiendan, se los he colocado así, y los trastornos del contenido. Ahí está la estructura, que les he dicho que tienen que decirme si está estructurado o no, organizado o no. Y en la forma, o la estructura también para algunos autores, aquí tenemos el pensamiento circunstancial. Vueltas y vueltas sobre lo mismo, detalles, cómo está la escalera. La escalera es muy inclinada, es un ángulo de 90, las varanas son de color verde,
las rayitas del concreto son azules, detallistas, muy exageradamente detallistas sobre un tema, ¿no? Y no me dice nada. Y a la vez no me dice nada. Este tipo de pensamiento circunstancial muchas veces los vemos, por ejemplo, en los pacientes que tienen algún tipo de autismo o en los pacientes que tienen retraso mental. Tangencial, ¿saben ustedes? Háblenme sobre el pensamiento y me hablan sobre los sentimientos, ¿no? Le pregunto por una cosa y se va por otra cosa. Allí, miren el ejemplo. Paciente esquizofrénica interrogada acerca de la gente que la persigue, de un lenguaje laxo y al mismo tiempo tangencial refiere. Los brujos son los que dicen tú al atardecer. Eso no quiere la gente ser franca. Toditas andan con temor. Yo no sé de qué. El que nada hace, nada teme. Solamente teme el que haga, porque el cristiano es como es. No es alcahuete, solamente dice lo que han hecho y no levanta a nadie. Y menciona, yo no conozco a nadie de los que a mí me han hecho daño. Tangencial, completamente tangencial. Le pregunto por algo, me habla de cualquier cosa, menos de lo que yo le estoy preguntando. ¿Ya? ¿Dónde? Esquizofrenia, por ejemplo. Y estudiantes de medicina. Concreto. Le pregunto sobre algo. En el pensamiento concreto no hay deducción, no hay abstracción. Le pregunto por algo y me responde de una manera tácita, ¿no? En los alcohólicos, un paciente alcohólico con un problema orgánico, ¿en qué se parece un avión a una bicicleta? En que los dos tienen volante, o sea, me responde lo que se le ocurre, concretamente. Pregunta-respuesta, no hay capacidad de abstracción ni de deducción. Perseverativo, habla y habla sobre lo mismo. Por ejemplo, los pacientes con demencia. Entonces le pregunto sobre algo y me dice, ¿y va a venir más tarde? Otra vez, ¿no? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la comida? Y va a venir más tarde sobre lo mismo, ¿no? Perseverativo, por ejemplo, en cuadros de demencia. Pueril, pensamiento infantil, de contenido infantil, ¿no? De juegos, que tiene que ver mucho con la infancia. Un pensamiento, oye, ¿cómo estás? Ah, sí, estoy bien, me he puesto colitas, es que mis muñecas, pueril, muy pueril. Hay personas, personalidades, hay chicos, por ejemplo, que pueden llegar a los 30, 40 años, pero si ustedes se dan cuenta, hasta la voz, la forma de vestir, sigue siendo pueril, infantil, muy infantil. Entonces, conforme ustedes vayan madurando, también van a modificar su forma de expresar, de hablar, de relacionarse. Hay personas que no lo consiguen hacer. Bloqueo de pensamiento. ¿Se acuerdan de Gustavo? ¿Se acuerdan de Gustavo? Gustavo, ¿cómo estás? Se calla, ¿no? Después de unos 30 segundos, estoy bien. Bloqueo de pensamiento. Casos de esquizofrenia, problemas de demencia, depresión, bloqueo del pensamiento. El incoherente no tiene coherencia, ¿no? Con la realidad, es igual que el estructurado, es parte está dentro de la estructuración del pensamiento. Aquí está lo que les decía sobre la velocidad, taquixiquia, ¿en qué? En la fase maníaca del trastorno afectivo bipolar. El paciente empieza a hablar y hablar y hablar, pero que viene una idea tras otra idea tras otra idea. Bradiopsiquia disminuye, ¿en qué? La fase depresiva del trastorno afectivo bipolar. Por favor, presten atención, les estoy dando los ejemplos, ahí va a venir las preguntas del examen. Inhibición del pensamiento es una forma de bradiopsiquia, está tan lento pero que llega a inhibirse, por ejemplo en la esquizofrenia catatónica. Esos chicos, un poco de psicopatología, es para que tengan idea de que cuando vean a los pacientes, si no tengan un poquito más de repertorio. Aquí está lo que me preguntaba. De acuerdo al contenido de las ideas, dentro de la psicopatología tenemos las ideas delirantes, ¿no? Ya les he dicho que es una idea delirante, ya no vamos a redundar. Ya hay delirios que tienen delirantes hacia uno mismo, como el delirio de culpa. No piensa que son culpables de algo. También esto se puede observar en los casos psicóticos, en los de esquizofrenia. El hipocondriaco
cree que está enfermo. Acá les aseguro que hay algunos hipocondríacos que creen que están enfermos. ¿Ya? En mi lista, esto pregunta de examen, es grave porque el paciente deprimido tiene un delirio en mi lista. El paciente deprimido puede pensar que ya no existe, que sus órganos están podridos, que no sirve para nada. El delirio de grandeza, por ejemplo, acuérdense de Lino con sus ideas de grandeza, de que él, ¿no? Aparte de las ideas de grandeza, de que él ha hecho muchas cosas, de que ha conseguido muchas cosas. El delirio místico religioso, que tiene poderes, ¿no? Hay diferentes tipos de delirio que tienen que ver con lo que les mostré sobre el tipo de ideas. El delirio de preñez, por ejemplo, la pseudociesis, pacientes generalmente con mujeres con trastorno de la personalidad, generalmente también DLPs, border, que no consiguen embarazarse. Y entonces llega a un punto en el que se convencen de que están embarazadas y tienen síntomas de embarazadas, ¿no? Por alguna razón, algunas pacientes incluso no tienen el ciclo menstrual, entonces están recontra convencidas de que están embarazadas. Pseudociesis, no se olviden. El delirio de transformación o metamorfosis delirante. Teníamos un paciente que tenía este delirio, ¿no? O sea, piensa que no es él, que es un demonio, que está transformado, y cuando le hablan, le dices, o sea, los que les mostré a Valentín, creo, a un grupo, ¿no? Valentín me decía que tenía cuernos en la cabeza. Entonces hicimos nosotros, hemos simulado un quirófano y lo hemos operado, hemos puesto anestesia, y de hecho creer que lo he operado, y sacado unos cuernos y dicho, mira Valentín, que saqué los cuernos. Y dice, sí, ya no tengo cuernos, mamá, ¿no? Entonces, ese tipo de él era terrible porque todo el tiempo quería rasparse, se golpeaba la cabeza porque creía que tenía cuernos, que era un demonio. Entonces ya no sabíamos qué hacer, así que simulamos el quirófano un poco para tranquilizarnos y resultó. La desrealización, cuando creo que esta realidad no es lo correcto, o sea, existe otra realidad, esto que yo vivo no es cierto, es ajeno a mí. Los delirios de referencia, cuando creo que todo gira alrededor mío, ¿no? Ellos me están mirando, me quieren hacer daño, las personas que están afuera también están en contra mía, o todo gira alrededor mío. Delirios de referencia en esquizofrenia, la celotipia, los delirios de celos. Están recontra convencidos que la esposa o el esposo los está engañando. Llegan al extremo de oler la ropa interior, estar verificando todo el tiempo a qué hora sale. ¿Quién está hablando otra vez, Fabio? ¿Usted es celotipio también? No, yo no. Todas las patologías. El delirio erotomaniaco, que es lo que han visto ¿con quién? Miguel Ángel. ¿Quiénes han visto a Miguel Ángel? Han visto el delirio erotomaniaco, ¿no? Todas las chicas están enamoradas de él. Por lo tanto, él va a tocar no adentro, sino afuera a otras chicas. Persecución. Estos pacientes, por eso se llaman esquizofrenia paranoide, porque creen que los están persiguiendo, que les van a hacer daño, etc. Ya les hablé sobre lo que es delirio, que es un delirio, les he hablado, y aquí es un delirio sistematizado, ¿no? Un delirio sistematizado es cuando se juntan varias ideas delirantes y crean pues todo un constructo, todo un sistema delirante sobre algún problema que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, me persiguió, sí, es que había un camarada que le esperaba y luego vino otro. Ese es todo un sistema delirante, también esquizofrenia de los diferentes tipos. Y aquí nuevamente el tema, cuando hablamos de control, ya les dije, hablamos de obsesiones, ¿no? Las obsesiones, ya saben cuál es el concepto de una obsesión, saben que la persona que tiene obsesiones sufre de ansiedad, que necesita hacer algo para poder calmarse. Y aquí están todo lo que tiene que ver con las obsesiones, por ejemplo, un pensamiento obsesivo, las ideas obsesivas.
la ocurrencia obsesiva, el recuerdo obsesivo, las cavilaciones obsesivas. Es decir, estos pacientes pueden tener duda patológica, pueden creer, no pueden ver, hay pacientes que no pueden ver un cuchillo porque creen que van a agarrar el cuchillo y van a dañar a alguien. Hay pacientes que un recuerdo los atormenta, hay pacientes que pueden pasarse horas, días, tratando de dilucidar si lo que están haciendo está bien o está mal. Acá, como les dije, esto es pregunta de examen, que toda obsesión genera una gran carga de ansiedad. Este paciente necesita hacer algo para calmar esa ansiedad y viene la conducta compulsiva, las compulsiones, los impulsos. Por ejemplo, impulso a decir ridiculeces o palabras obscenas. Hay pacientes que, por ejemplo, y el ejemplo es claro, van a la iglesia y cada vez que entran a la iglesia por alguna razón, entonces empiezan a maldecir. Hay otros pacientes, por ejemplo, y lo van a ver porque eso es cierto, caminan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ya van 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, no puedo pisar rayitas y caminan así, no las rayitas, ¿no? Impulsos obsesivos, ¿ya? Entonces, chicos, van a ver, impulso a contar o a calcular, ¿no? Entonces, yo tenía un paciente esa de película en el cerro, por donde está el crematorio de San Sebastián. Desde que entraba al crematorio era número 7, 3, 2, 4, 3, o sea, todo está calculado, número de minutos, número de pasos, número de veces que se meten la cuchara a la boca, el número de veces que la tienen que sacar, impulsos obsesivos. Y esta idea, ¿no?, de que ven un cuchillo o algo, un socortante, creen que lo van a agarrar y van a dañar a alguien, ¿ya? Y obviamente de comprobación, que es uno de los más frecuentes. Me he olvidado de la plancha, me he olvidado, voy a ir, ¿he apagado? No lo he apagado, ¿he cerrado? No he cerrado, voy a ir a comprobar, ¿lo hice o no lo hice? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? A todos. Eso no significa que seamos compulsivos, porque así como hay pseudoalucinaciones, ¿se acuerdan de las pseudoalucinaciones? ¿Cierto? También hay pseudoobsesiones. Por ejemplo, ¿qué hacen cuando van a una iglesia? Se persignan, ¿no? Entonces, hay personas que se van y que no se han persignado, regresan. ¿Por qué se han regresado? Es que no me he persignado. Otra vez pasan por otra iglesia y otra vez pasan por otra y como en el grupo hay hartas iglesias, se pasan persignando todo el tiempo. Temores obsesivos, las fobias, altofobia, ¿no? Yo le tengo terror al dolor. Dios mío, mi umbral del dolor es muy, muy bajo. Le tengo terror yo al dolor. Es a la única cosa a la que le tengo miedo. No le tengo miedo a los demonios, a los brujos, no le tengo miedo, al cementerio, no le tengo miedo a nada. A lo que le tengo miedo es al dolor. Le tengo terror al dolor. Me da miedo. ¿No? Pero ¿cuál es la diferencia entre una fobia y la ansiedad, por ejemplo? La fobia es un miedo a algo que yo conozco, mientras que la ansiedad es una reacción emocional a algo que yo conozco. Estoy nervioso por algo, pero no sé por qué. Mientras que la fobia es un miedo a algo que yo conozco y que es aprendido. Ya les puse el ejemplo, ¿no es cierto?, de que nosotros aprendemos desde que somos chiquitos, o sea, nadie ha nacido con temor a algo, ¿no? Eso se aprende en el camino. Ahí están todas las fobias. Ay, ¿qué dice? O vuelve el segundo. Ya. Ahí están todas las fobias.
Yo tenía un paciente que no se bañaba. Chicos, era terrible para él, porque él sufría mucho. Imagínense tener hidrofobia, ¿no? Entonces, ya les hablé de los actos obsesivos, ¿no? Estos de los impulsos, lavarse las manos, comprobar. Yo tenía un estudiante que llegaba siempre tarde. Yo le preguntaba al señor, pero ¿por qué estás llegando tarde? No me decía nada. Hasta que un día lo vi como medio raro, ¿no? Y le dije, ¿qué está pasando? Entonces él me contó de que se subía a un bus y se bajaba. ¿Por qué se bajaba? Porque él no podía tocar las barandas, el bus subía así. Entonces, ¿qué hacía? Si tocaba algo, se bajaba, se lavaba las manos y se subía a otro bus. Entonces, imagínense el tiempo que perdí, ¿no? Entonces, chicos, parece chiste, pero es un sufrimiento terrible para la persona que lo padece. Los ritos obsesivos, como les digo, todos podemos tener algo de rituales, que son las pseudo-obsesiones, pero, por ejemplo, ¿no? Hay pacientes que se tienen que levantar con el pie derecho, se tienen que persignar 3 veces, salen de la casa y tienen que decir 3 palabras, amén, 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 ¿no? Son ritos, porque si no lo hacen genera ansiedad. Las ideas fijas, esas ideas que se pueden quedar, por ejemplo, una idea fija, ¿no? Una idea fija. De tradición, no la enamorar. Todas las mujeres son malas, no te fijes en una mujer, y con el tiempo va a pasar. Es una idea fija, pero que también tiene un carácter obsesivo. Y aquí están las pseudo-obsesiones, como les decía, que en realidad se las van asumiendo después como funcionales, ¿no? Porque esas personas son funcionales, hacen sus cosas, pero cuando uno va explorando, pues sí, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¿Tienes algún ritual? Sí, yo me persigno todas las mañanas antes de salir. Está ahí. O como el ejemplo aquí, que cada vez que leía un libro se llenaba de escupos. Claro, que no sé cuándo estuvimos, el grupo del viernes puede ser que vimos a... ¿Con quién vimos? ¿Quiénes estaba conmigo cuando vimos a este chico que decía que creo que cada vez que ve excremento se le llena la boca de saliva y quiere escupir? ¿No? Escupe, ¿no? Escupe, se le llena la boca y quiere escupir. ¿Ya? Entonces, y ahí, espérenme un momentito, no hemos terminado la clase, porque quiero mostrarles algo. Chicos, presten atención. Ni siquiera es eso, es interno. Yo no soy Silencio. ni ve. Todos. Vean ese video, por favor, es muy interesante. Ahí hay un sonido. Por favor.
Aquí no lo tiene. No, y eso es que le contaron, ¿eh? No, estamos de acuerdo. No, si ya te lo contaron, ¿eh? Ya está bien, vale, ya es otra vez. Tiene que estar controlado. No, tranquilo. Venga, tú tranquilo. Aquí va para banquero, ¿eh? Oye. Muy bien, Miguel. Tenga buen día. Gracias, igualmente. Andamos bien, ¿eh? Bueno, hasta luego, que tengo prisa. ¿Y si ese papel fuera por algún documento del campo?
si fuera ese papel algún documento de camino? Son los correctos. La matrícula. ¿Qué han visto? Un pensamiento totalmente impulsivo. ¿Qué tipo de pensamiento? Obsesión. Pero ¿qué? Duda. ¿He contado bien o no he contado bien? ¿Qué hace? Le genera ansiedad. ¿Qué hace para tranquilizarse? Contar, comprobar una vez, otra vez y otra vez. Ve un papel en el camino, piensa que son los documentos del carro. Los recoge ¿para qué? Para comprobar que no son sus documentos del carro. Tiene los documentos del carro y los saca para comprobar si es. ¿No? El sufrimiento es terrible, agonizante. Nunca, por favor, hasta parece gracioso, pero cuando estemos frente a estos pacientes, a veces acuden a la emergencia, están muy desesperados. Chicos, somos seres humanos y todos estamos acá con un propósito de vida. No es una casualidad que estemos acá juntos, tiene un motivo, una razón. Entonces, estamos también pronto ya a recordar nuevamente el tema de la salud mental, el Día Mundial de la Salud Mental. Esto es como parte de motivación a ustedes a que contribuyan con un buen afiche, investiguen sobre las personalidades que padecen de trastornos mentales en el mundo. Nada más, ahí tienen la película, se llama Reparto Obsesivo. Entonces, gracias, tengan ustedes un buen día.